Bueno, un cordial saludo para la familia de la Unión. Vamos hoy a abordar un tema que han sugerido con respecto al tema de la acción penal. Vamos a hacer todo el esfuerzo por agotar este programa en la diferencia existente entre lo que es la preclusión y lo que es la prescripción. Son términos que se conjugan, se utilizan en la acción penal, en los procesos penales. Entonces, también recordar, para efectos pues, del programa, que debe entenderse por un proceso penal la acción que se lleva a cabo por parte del aparato judicial a razón de la presunta comisión de un delito en el que haya incurrido una persona. De modo que cuando una persona está sujeta a un proceso penal, aparte de ser una tragedia familiar, ese proceso penal, hay que entender cuáles son las consecuencias de la comisión de ese delito. Pero primero recordar que lo que debemos entender por delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable. Esto ya lo hemos dicho en otros programas cuando hablamos de derecho penal, pero es bueno recalcarlo para que nos vamos apropiando progresivamente de las caracterizaciones que aquí vamos compartiendo. Entonces entendemos primero por derecho. ¿Qué es el derecho? Conjunto de normas que regulan las conductas de relación. Entonces, cuando esas conductas de relación son contrarias al estatuto penal, es porque el comportamiento de una persona es contrario al derecho penal, al Código Penal, y significa entonces que uno de los enunciados del Código Penal, esta persona la inobservó o cometió uno de esos delitos que están ahí en los enunciados del Código Penal. Entonces decimos que la conducta, el comportamiento es típico porque en el Código Penal está prescrito. Y dice, hombre, la persona que incurra en hurtos o que incurra en homicidios o que incurra, por ejemplo, en injurias, en calumnias, los delitos que están ahí contenidos en el Código Penal, entonces dice, es típica, ¿por qué? Porque está ahí, prescrita en un código, en el Código Penal. Es antijurídica porque es contraria al ordenamiento jurídico. Esa conducta, ese comportamiento desplegado por una persona en particular fue en contravía a lo que dicen los enunciados del Código Penal. Cometió un delito en ese sentido y como consecuencia, pues va a surtirse todo un proceso penal y en ese proceso penal van a pasar varias cosas que voy a mencionar ahorita, pero el otro elemento que se conjuga ahí es la culpabilidad, el grado de culpabilidad. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona vaya en calidad de conductor de un vehículo, una motocicleta, una moto, un carro, por ejemplo, y vea por allá una persona que no le agrada, con la que ha discutido, un mal vecino, y entonces aproveche su condición de conductor y utilice el vehículo como arma y entonces le tire el vehículo encima a la otra persona y le quite así la vida. En ese evento entonces estaríamos frente a un homicidio doloso. ¿Por qué? Porque utilizó como arma su vehículo para atentar contra la integridad de otra persona. ¿Por qué es doloso? Porque hubo intencionalidad, premeditó la acción, vio a la persona, se llenó de motivos y entonces le tiro la moto o le tiro el carro encima, independiente de que se le quiebre una pierna o pierda la vida. Esa conducta ahí se configura como dolosa, es decir, esa conducta fue premeditada, esa conducta se desplegó con intencionalidad de hacer daño, ¿cierto? El otro es que vaya en el mismo vehículo y de manera intempestiva sale esa persona, una persona X, a la vía de manera intempestiva y entonces se surta un accidente y entonces fruto de eso la persona pues le quita la vida a la otra porque
le montó la moto encima o el carro encima y entonces la otra persona infortunadamente pierde la vida. ¿Y quién pierde la vida? Hombre, pierde la vida un padre de familia, pierde la vida un hijo, pierde la vida un esposo, así sucesivamente, que es ese tema el que también uno tiene que analizar. Ahora bien, entonces pierde la vida, entonces ese delito en ese sentido ya tiene otra configuración de acuerdo a esos tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y el tema de la culpabilidad, porque en ese delito entonces no podríamos predicar que estamos frente a un delito doloso, porque a todas luces no hubo intención, en el primer ejemplo la persona en vez de frenar lo que hace es acelerar, y en la segunda en vez de acelerar lo que intenta es frenar infructuosamente quitándole la vida a la otra. Entonces se dice que ese homicidio, que también es un homicidio porque le quitó la vida a la otra persona, entonces se considera un homicidio culposo. La diferencia entre doloso y culposo tiene una relación directa también con el tema de la gravedad del asunto. Entonces los agravantes, ¿cierto? Bueno, ahora bien, cuando una persona la captura, entonces hay unos procedimientos que se tienen que hacer a la luz del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal o Código Procesal Penal, que es la ley 906. ¿Qué procedimientos se tienen que llevar a cabo? Hombre, se tiene que corroborar por parte de un juez de garantías que esa captura realmente fue legal. Es decir, que la captura se hizo en los términos que dice el ordenamiento jurídico, sin vulnerar derechos humanos, independiente de que la persona a la que capturen se presuma una persona que ha cometido delitos incluso muy graves. Es decir, la fuerza pública, por ejemplo, cuando recibe una orden de captura, no está autorizada para conculcarle derechos a la persona a la que capturan. Y esa captura tiene que pasar un filtro de legalidad. Y en una audiencia que se llama audiencias preliminares, también concentradas, entonces la primera audiencia cuando a una persona la capturan es precisamente esa, legalización de la captura. Legalizan la captura y posterior a la legalización de la captura, lo que hace la Fiscalía, que es la entidad que funge como ente acusador, entonces la Fiscalía lo que hace es imputar unos cargos, y esa imputación de esos cargos a esa persona que capturaron, el partidor, el origen de esa audiencia, que es la segunda audiencia, primero legalizan la captura, sí señor juez, se legalizó la captura, se le leyeron los derechos a la persona que se capturó, se le dijo por qué se le iba a capturar, se le mostró la orden de autoridad competente para capturarlo, no se vulneraron sus derechos, no fue maltratado, pues todas esas cosas, hubo consentimiento de la persona de acompañarnos a la estación, en menos de las 36 horas fue trasladado pues a la audiencia. Todas esas cosas es lo que configura pues, entre otras muchas, el tema de esas audiencias preliminares con el juez de garantías. Entonces el juez de garantías lo que hace es, listo, está legalizada la captura. Segunda audiencia, la segunda audiencia se llama la audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía. El papel que cumple, el rol que desarrolla es decir cuáles son los hechos jurídicamente relevantes por los cuales esta persona fue capturada, cuáles fueron los delitos, el delito o los delitos en que esta persona incurrió, cuál fue la manera, el móvil en que transitó en contravía a esos enunciados normativos del Código Penal, y en consecuencia le hace una imputación. Esa imputación se hace y posteriormente el juez pregunta finalizando esa audiencia si sí entendió la imputación, si sí entendió lo que dijo el fiscal, y posteriormente le pregunta si está de acuerdo con lo que dijo el fiscal. Entonces es ahí donde la persona dice, hombre, yo no estoy de acuerdo porque nada de lo que dijo el fiscal es cierto, nada de lo que dijo el fiscal que yo hice, yo lo hice, yo no lo hice. Entonces, bueno, eso es lo que llaman no allanarse. Se allana cuando sí, estoy de acuerdo, lo que dijo ese señor, eso fue lo que yo hice. Y no estoy de acuerdo, yo no hice eso, yo no incurrí en esa conducta. Aquí hay un error pues que se está cometiendo a todas luces, en consecuencia no sé por qué estoy acá, ¿cierto? Bueno, ya eso tocará demostrarlo en el proceso, y posterior a eso,
si no se allana, entonces continúa el proceso. Hay otra audiencia, que dentro de esas audiencias preliminares, que es la audiencia que se llama la solicitud de medida de aseguramiento, que es la que hace el mismo fiscal. El fiscal llega y, de acuerdo a la naturaleza del delito que está que está ahí en el estrado, que se está conjugando en esas audiencias, dice, hombre, esta persona realmente pues representa un riesgo para la sociedad con la comisión de este delito, esta persona no puede continuar en libertad, esta persona, señor juez, yo le pido la medida de aseguramiento para él porque el comportamiento de él denota que donde lo dejemos en libertad pues va a huir de la administración de justicia, no se va a someter al proceso penal y entonces ya después va a ser más difícil volverlo a capturar. Cosas como esas. Entonces el juez determinará si acepta o no esa petición que hace el señor fiscal o la señora fiscal y en consecuencia dicta la medida de aseguramiento o la medida de seguridad. La medida de seguridad es en el caso de, por ejemplo, cuando estamos frente a personas que no están en todos sus cabales. No estoy hablando de una persona embriagada, sino que estoy hablando de una persona que, por ejemplo, tenga problemas mentales, tenga alguna condición de discapacidad, y entonces ya esa medida se llamaría de seguridad, porque la persona no la podrían relacionar con otros internos, porque se supone que está en una condición de discapacidad y en consecuencia se llama medida de seguridad. ¿Para qué? Para que lo lleven a un centro de atención a la condición que logre probarse en el proceso. Y así sucesivamente hay otras audiencias que se van surtiendo hasta que haya pues un juicio oral donde está la acusación y bueno, y entonces finalmente hay una audiencia que es donde se condena o se absuelve a la persona. Todo eso se surte a veces en un año, a veces en año y medio, y bueno, y entonces a veces se dilata el tiempo y es ahí donde aparecen estas palabras dentro de la acción penal. Entonces dice, hombre, esto puede precluir, esto puede prescribir, y es eso lo que vamos a tratar aquí de alguna manera pues de conversar en este programa. Ahora, cuando hablamos de preclusión, por ejemplo, a mí eso me traslada a una audiencia que se surtió, a un proceso penal que se surtió en la ciudad de Cartagena. En la ciudad de Cartagena, en algún momento, por ejemplo, hubo un par de hermanos. Aparece un hermano, el hermano X, y entonces esta persona se mete ahí a una casa con el propósito pues de hurtar elementos que para él tengan algún valor y después revenderlos, que también eso es un delito. Las personas que compran cosas hurtadas, robadas, eso también es un delito, se llama receptación. La gente debe ser muy cuidadosa en el afán de comprar más barato, lo barato sale caro, porque a veces terminan comprando cosas que otra persona hurtó y entonces sin escrúpulos terminan comprando cosas, que un reloj, que una cadena, que bueno, y hay otros pues más incautos que incluso compran pues vehículos viendo de que el tema de las matrículas y esas cosas, o terminan comprando piezas de vehículos, y todo eso lo que requiere es tener mucha diligencia y cuidado. El caso es que estos hermanos X, el hermano X llega, se mete a una casa, trata de hurtar cosas de valor, la señora de la casa lo sorprende, lo ve ahí, el tipo saca un arma además hechiza, pero que era un arma de fuego, y bueno, y entonces el marido aparece, forcejean, hubo un disparo, hubo un herido, el marido de la señora, afortunadamente pues no se murió ni nada de las cosas, pero se logró alertar a la policía, y finalmente llegó la policía, cogen a esta persona, y a esta persona X se lo llevan, y bueno, lo capturan las cosas, y aparte de encontrar pues esa arma hechiza, que era pues algo pues que semejaba como un revólver, aparte de eso lo requisan y encuentran que él tiene una cantidad determinada, no exagerada, de estupefacientes, de droga, y entonces listo, entonces bueno, entonces este tipo ahí es que procesarlo por el tema de porte ilegal y también por el tema porte y fabricación de esas cosas pues que tienen que ver pues con drogas. Y
Listo, entonces ya hay ese procesado, pero cuando el hermano Y, el hermano de X, se da cuenta del asunto, va con otro grupo de personas y enciende la casa de la señora Piedras, entonces la señora vuelve y llama a la policía, vuelve y aparece la policía, cogen a un muchacho X y resulta que ese hermano X es hermano de Y lo requisan también, se lo llevan para la estación y también le encuentran droga, una droga tampoco en cantidades exorbitantes. Ahora, a razón de ese tema, pues los dos son judicializados, son presentados ante un juez, hay unos hechos jurídicamente relevantes, hay unos antecedentes procesales pertinentes, la fiscalía pues incluso en esa audiencia, porque eso es un proceso real que ocurrió en Cartagena, entonces llega y la fiscalía paradójicamente pues, o paradójicamente no, encontró razones jurídicas para decir no, nosotros declinamos de la solicitud de medida de aseguramiento. ¿Qué significa? Significa que se van para la casa. Incluso esas cosas son delicadas porque muchas veces terminan representando un riesgo para esa familia, por ejemplo, para esa señora y ese señor donde ellos se metieron. El caso es que para esa fecha se verbalizó, por ejemplo, más adelantico, pues, pero el proceso continúa. O sea, no se pide se declina de la solicitud de medida de aseguramiento, pero continúa el proceso. Más adelante fue verbalizada la acusación en contra, pues, de uno de los hermanos, y en esa misma diligencia, ¿qué hizo el fiscal? El fiscal solicitó la preclusión. ¿Quién solicita la preclusión? El fiscal. Y entonces el defensor no hizo comentario respecto a la solicitud de terminación anormal del proceso. ¿Qué significa? La preclusión es una terminación anormal del proceso. Primero, el fiscal declinó la solicitud de aseguramiento y después cuando correspondía el tema de la acusación, lo que hace es pedir la preclusión, como el que dice, hombre, esto es de poca monta, esto no representa pues significativamente mucho, entonces salgámonos de esto, entonces solicitemos la preclusión y el juez de esa causa decidió no acceder a la solicitud de preclusión. Cuando el juez decide, entonces se termina el proceso. Usted, señor fiscal, está pidiendo la preclusión. Piden la preclusión, se estudia conforme a derecho y el juez determina si acepta o no la solicitud de preclusión por parte de la fiscalía. ¿Qué es la preclusión? Una terminación anormal del proceso. Pero esa anormalidad de la terminación del proceso, pues ahorita le explicamos en otros términos para que quede más fácil la comprensión. El caso es que cuando el juzgado no accede a la solicitud, entonces el defensor, ¿qué hace? Entonces, contra esa decisión, la fiscalía y el defensor interpusieron recurso de apelación. Entonces, ¿por qué? Porque en el derecho existe la posibilidad de interponer unos recursos cuando yo, como abogado defensor, no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el juez, de acuerdo a las solicitudes que en este caso hizo la fiscalía, o cuando soy yo quien hago las solicitudes, ¿cierto? Entonces, frente a las decisiones de los jueces, se interponen algunos recursos. En este caso, por ejemplo, el juzgado no aceptó la solicitud de preclusión para el caso de ese muchacho. Entonces, de la solicitud de preclusión, el representante del ente acusador, es decir, la fiscalía, es la que solicita la preclusión de la investigación a favor de uno de esos hermanos. ¿Por qué? Porque el otro está enredado pues con un arma, en cambio el otro, el hermano siguiente, el que tiró piedras, estaba enredado nada más por estupefacientes y además por una cantidad mínima en los términos, por ejemplo, en que señaló el ente acusador, la fiscalía. Con fundamento en qué artículos se habla específicamente de esto. En el artículo 331 y 332 del Código Penal. Pues para los que estén interesados, de pronto pues en ahondar en el asunto, en el numeral cuarto del artículo 332 se habla de la atipicidad del hecho investigado. A eso recurrió la fiscalía, hombre, aquí hay una tipicidad de lo que se está investigando, aquí esto no tenemos los elementos suficientes como para que haya realmente una acusación y posterior a eso se condena a esta persona, señor juez, yo le pido la preclusión. Y entonces se exponen unos hechos, se narra el solicitante que dentro de los elementos materiales de la fiscalía
presenta para imputar la conducta de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y la prueba pericial le da unos resultados que él considera irrelevantes y en consecuencia pidió la preclusión. En conclusión, esa providencia recurrida, es decir, el juez, después de escuchar la solicitud de preclusión elevada por el delegado de la Fiscalía, advierte que existe una conexidad entre los actos desplegados por el hermano X y el hermano Y. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, el juzgado lo que dice es, bueno, la cantidad de droga que le encontraron a Y, que fue el que tiró piedras, y la cantidad de droga que le encontraron a X, que es el hermano que encontraron, que puso a pelear allá con el dueño de la casa, el conchudo se metió allá a una casa ajena a robar. Entonces, ahí, entre ¿qué encontró el juzgado? Y hombre, ahí hay una conexidad, es decir, están conectados en el afán de delinquir. Ellos como hermanitos de papá y mamá, además, ellos como hermanitos lo que hicieron fue delinquir juntos, venden droga, están entregados al tema del microtráfico. Y si yo sumo la cantidad, pues eso es lo que estaba diciendo el juzgado, ese juzgado pues de ese distrito de Cartagena. Lo que si sumamos la cantidad de X más la cantidad de Y y decimos de que los dos estaban juntos en ese negocio ilícito, de economías ilícitas, entonces sí es responsable penal y en consecuencia lo que merecen los dos es estar en la cárcel. Eso fue pues como a grandes rasgos lo que dijo el juzgado. Finalmente pues se interpusieron recursos y en conclusión, para que esta historia termine, en conclusión, lo que ocurrió fue finalmente de que el juzgado, el tribunal que le tocó revisar, estudiar y fallar en torno a los recursos, al recurso de apelación, finalmente pues le dio la razón al juzgado y estas personas no se aceptó de que se terminara de manera normal ese proceso y continuaran allá privados de la libertad, pues porque ya los acusaron y esas cosas. El caso es que con la confirmación, por los términos pues que se indicaron en el proceso, el juzgado pues séptimo penal del circuito de Cartagena, eso fue por allá en el 2018, se le confirmó a ese juzgado la decisión que tomó. Ahora bien, ¿por qué se habla entonces del tema de preclusión y el tema de prescripción? Hombre, pues porque hay maneras de abordar este tema y estos términos lo que hacen es suscitar algunas dudas en la gente. Bueno, ¿y en qué consiste eso? ¿Cómo se habla de eso? Y entonces, por ejemplo, lo que también hay que tener presente es en qué contexto se utilizan esos términos. No es lo mismo, por ejemplo, una prescripción en términos del derecho civil a hablar de la prescripción en términos de la acción penal. Por ejemplo, el 25 de agosto, si no estoy mal, de 2025, el expresidente Álvaro Uribe, del que hemos hablado acá en programas anteriores con respecto pues al caso de Uribe, ese caso donde terminó acusado y lo sentenciaron, lo condenaron, porque en este momento, por ejemplo, en primera instancia se condenó al expresidente Uribe y si bien es cierto, él tiene la posibilidad de interponer unos recursos y de hecho se interpusieron esos recursos, entonces esos recursos los interpuso la defensa, si no estoy mal, entre el 11 y el 13 de agosto, entonces ya vamos a mirar más adelantico en qué queda. ¿Cuál es la respuesta del Tribunal de Bogotá con respecto a la solicitud de la defensa de ese recurso de apelación que se hizo por la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Ahora bien, nosotros no somos los jueces, nosotros no somos los fiscales, nosotros simplemente de una u otra manera lo que hacemos es dar puntos de vista y además analizar puntos de vista de personas, por ejemplo, periodistas o de opiniones autorizadas, pues, entre comillas, que hablan sobre el tema y entonces uno empieza a ponderar y empieza incluso a analizar hasta qué punto pueden darse las cosas. Lo que vamos a decir, por ejemplo, en el caso de Uribe es que él ya, por ejemplo, en el caso de Uribe pasa lo siguiente: a él en algún momento, cuando empezó el proceso, por allá en el 2021-2022, ya habían pedido la preclusión del proceso de Uribe, pero esa preclusión que se solicitó en su momento fue negada. ¿Y qué significa que haya sido negada?
que así como el proceso al que acaba de aludir de los hermanos XY, por allá, que eso fue por allá en el 2018 en Cartagena, con el Distrito Judicial de Cartagena, asimismo, hubo un juez que negó fue una juez que negó la preclusión que le solicitó la Fiscalía, por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe Vélez para el 2021-2022, y al negar esa preclusión lo que hizo el proceso es continuar, es decir, no se terminó de manera anticipada ni de manera normal el proceso, como lo acabamos de señalar ahorita. Ya habían negado en otras etapas procesales la solicitud de preclusión. Hoy, frente a las realidades de esa condena impuesta al exmandatario, el mismo Álvaro Uribe Vélez señala que él no recurrirá a la prescripción. Es ahí entonces donde aparece, por ejemplo, el tema que hoy nos convoca. Entonces decimos, por allá, empezando el proceso, intentaron solicitar a la Fiscalía la preclusión del caso Uribe. Negaron la preclusión. Y hoy que está condenado, es decir, en otra etapa superior de ese proceso penal, de esa acción penal, entonces es el mismo Álvaro Uribe Vélez que hoy, por ejemplo, ya presentaron apelación, recurso de apelación, quien sale incluso frente a los medios a decir, hombre, por el culto que yo le hago a la verdad, lo dice el presidente Uribe, el expresidente Uribe, dice, por el culto que yo le hago a la verdad, me corresponde renunciar a la prescripción de esa acción penal. Entonces, y esa prescripción de la acción penal se configuraría de alguna manera por allá para octubre del año 2025. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces uno dice, hombre, o tiene la certeza realmente, como él está haciendo un culto a la verdad, él insiste sobre el culto a la verdad, entonces él puede decir, hombre, yo estoy convencido que soy inocente, que no cometí los delitos que me endilgó la Fiscalía, ni tampoco, y que con base en esos delitos que me endilgó la Fiscalía, hoy estoy condenado en primera instancia y por eso interpusimos un recurso de apelación. Entonces yo lo que voy a hacer es renunciar a esa prescripción. No me interesa la prescripción, yo necesito que este proceso vaya hasta el final, porque yo lo que le voy a demostrarle al país es que quien está diciendo aquí la verdad soy yo. Incluso sacó pues una carta donde dice que con el respeto que me merecen las decisiones judiciales, la condena impuesta es equivocada e injusta. Por ello, en ejercicio de mi defensa material, he solicitado a la sala, a través del recurso de apelación, que se revoque el agravio a mis derechos y se reconozca mi inocencia, probada en juicio. Igual petición al amparo de juiciosas razones han elevado mis abogados y el representante del Ministerio Público. Es del dominio público que la acción penal de la causa de la referencia prescribe el 16 de octubre de 2025, es decir, en menos de 2 meses. He sido ampliamente ilustrado por mis abogados sobre el alcance de la prescripción de la acción penal, su carácter de garantía del debido proceso y las consecuencias favorables que para mi situación jurídica traería su muy probable ocurrencia. Honorables magistrados, a pesar de lo anterior, acudo ante ustedes para manifestar mi deseo de renunciar a la prescripción. Esa es una carta que la leo así literal, de puño y letra del mismo expresidente Uribe. Es decir, él lo que está pidiéndole a los magistrados que están resolviendo el recurso de apelación por haber sido condenado, con el recurso de apelación, lo que está buscando es revertir esa decisión judicial y probar su inocencia para continuar en libertad. Entonces, lo que él hace es manifestar el deseo de renunciar a la prescripción. Entonces, volvemos al tema. La preclusión es la terminación de la acción penal. O sea, queremos es diferenciar el día de hoy como a manera de ilustración. Es decir, decirle a la gente, vea, hombre, no se dejen confundir, no se dejen llenar la cabeza de esa cantidad de especulaciones, familiaricémonos progresivamente a través de este programa de algunos conceptos básicos sobre el derecho. Nadie va a terminar aquí abogado con esto, pero es simplemente hacer una reflexión en torno a esto. ¿Ves? Yo sí he escuchado ese término, que preclusión, que prescripción. Entonces lo que estamos diciendo el día de hoy es que la preclusión es la terminación de la acción penal por causas sobrevinientes que imposibilitan continuar con el proceso. Es decir, ya hay unas causas que se van presentando y que dan lugar a imposibilitar
la continuación del proceso. Entonces, cuando es de ese modo, hablamos de la preclusión, por ejemplo, como la inexistencia de un hecho. Ese hecho no se logró probar con suficiencia. Los elementos materiales de prueba no dan cuenta real de la ocurrencia de ese hecho, y en consecuencia de eso decimos que esa es una causa sobreviniente que da lugar a la preclusión del proceso. O por ejemplo, cuando hablamos en el caso que acabo de explicar de los hermanos X y Y, de allá de Cartagena, por allá en el 2018, que era lo que alegaba la fiscalía para solicitar la preclusión. Hombre, señor juez, aquí existe la atipicidad. ¿Y cómo así que atipicidad? Recuerden de que un delito es la conducta típica, porque está ahí en el Código Penal. Hombre, esta persona no tiene por qué estar privada de la libertad, esta persona no tiene por qué continuar en este proceso, yo le solicito la preclusión porque aquí hay una tipicidad. Los gramos que se le encontró a Jack no son suficientes como para dejarlo allá. Entonces, ¿qué dijo el juzgado? Que dicho sea de paso, también al juzgado en su momento le llamaron la atención porque el juzgado no tenía por qué, el juez no tenía por qué fungir de acusador, de usurpar las funciones del fiscal, porque digo, ¿cómo que no? Ahí hay una conexidad. Y cuando el juez dijo, ahí hay una conexidad, lo que está haciendo es acusar, y el que acusa es la fiscalía. Pero independiente de eso, les confirmaron el fallo, y en consecuencia estas personas siguieron privadas de la libertad porque logró probarse en la negación de esa solicitud de preclusión que los hermanos Equille vendían droga juntos, pertenecían a un grupo criminal dedicado al microtráfico, y la suma de los estupefacientes encontrados en X más los de Y daban unos gramos que la ley considera más allá de la dosis mínima. Entonces, aquí por ejemplo también volvemos a decir, la inexistencia de un hecho o la tipicidad de la conducta que le están endilgando dan lugar a la preclusión, y es decidida. ¿Y quién decide la preclusión? El juez, tras la fase de imputación o en las otras etapas, en otras, más que todo pues en la regla general es en la fase de imputación. En cambio, por ejemplo, la prescripción, esa es la preclusión que acabamos de mencionar. En cambio, la prescripción es una figura que extingue la acción penal debido al mero transcurso del tiempo fijado por la ley, operando por la inacción del Estado, por la falta de diligencia y cuidado del aparato judicial en el ejercicio de su derecho a castigar, ¿cierto? La preclusión de la acción penal es una figura jurídica, como lo es la prescripción. Y en el derecho procesal penal, que pone fin a la investigación penal, dan por terminada esa investigación, ya sea por falta de mérito para continuarla o por la existencia de una causal que impida el ejercicio de la acción penal. Es solicitada por el fiscal ante el juez, quien celebra una audiencia pública donde las partes pueden controvertir y evaluar si se cumplen los presupuestos legales para su concesión. En conclusión, estas dos figuras jurídicas son objeto de análisis cuando se surte un proceso penal en contra de una persona, y cuando en un proceso penal la fiscalía, el abogado, por ejemplo, también le puede decir a la fiscalía, hombre, señor fiscal, ¿usted por qué no analiza la posibilidad de una preclusión? Porque mire, hombre, que es que yo como defensa estoy considerando de que ahí es inexistente los hechos jurídicamente relevantes que usted relató en la audiencia de imputación. O cuando, por ejemplo, es evidente de que hay una tipicidad en la conducta que le están endilgando pues a la persona. Eso ahí hablaríamos de la preclusión. Y la prescripción, que es a lo que el expresidente Uribe dijo de que le pedía pues a los magistrados, que manifestó pues a los magistrados el deseo de renunciar a la prescripción, es cuando el tiempo fijado por la ley, es decir, cuando la figura se extingue, que extingue la acción penal debido al mero transcurso del tiempo, el 16 de octubre, habría lugar a la prescripción del proceso penal en contra de Álvaro Uribe. Entonces él dijo, no, yo no necesito que haya una prescripción, yo estoy tan seguro de mi inocencia que a mí no me importa que se pase el 16 de octubre la evaluación, la valoración de esa solicitud que hicimos ante los magistrados con un recurso que es el recurso de apelación a la sentencia donde él es condenado
por unos delitos que ya hemos mencionado en este programa. De todas maneras, no es otro el propósito que ir ilustrando progresivamente a la ciudadanía sobre la existencia de no solo de estos términos, sino de estos temas. ¿Qué queremos con el programa, con ese programa Al Derecho? Lo que queremos es que las personas entiendan la importancia de irse familiarizando con algunos términos, con algunos conceptos o caracterizaciones, y que terminen, por ejemplo, concluyendo de que frente a algún problema en algún momento de sus vidas, al interior de su familia, familiares o amigos, ellos puedan descubrir, hombre, yo alguna vez escuché esto en el programa, eso existe. Y la manera en que nosotros a la que podemos recurrir es esta, es decir, cómo se defienden las personas, cómo reclaman el ejercicio efectivo de sus derechos, porque no hay nada más triste que las personas, la ciudadanía, esta familia municipal de la Unión, muchas veces quede la sensación de que no se pueden ejercer de manera efectiva los derechos por desconocimiento. Primero, pues porque no hay voluntad. La voluntad, por ejemplo, en el caso de las administraciones públicas, lo hablo en términos generales, muchas veces no existe la suficiente voluntad como para satisfacer las necesidades de la comunidad, la necesidad de seguridad, tanta inseguridad que hoy tenemos, la necesidad de la prestación eficiente de unos servicios públicos, la necesidad de unos derechos, por ejemplo, económicos y sociales, el ejercicio efectivo de otros derechos y libertades. Y lo que queremos con este programa es que la gente tenga la certeza de que esto existe en la Constitución y en la ley, y a razón de la existencia de esto, entonces es posible nosotros procurar la eficacia del derecho, que esa eficacia no sea simbólica, sino que sea real. Pero ¿cuándo? Cuando empezamos a apropiarnos del conocimiento básico sobre la existencia de estos enunciados normativos que aquí hacemos con frecuencia. Les agradezco mucho pues por escucharnos. Dios los bendiga hoy y siempre.